supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Con nosotros, Padre precioso, aunque no te podamos ver, Señor, a través de tu escritura, Dios, te podemos conocer. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Colocamos nuestras vidas delante de ti, oh Dios. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú hablando nuestras vidas a través de tu preciosa palabra, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, podamos tener una mejor comprensión de tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Le pido por favor que tome su lugar. Gracias, Padre. Qué precioso himno. Sabemos que muchas veces, aunque no podamos ver al Señor, aunque sintamos que en circunstancias como que no está el Señor, como que no lo vemos, pero dice la palabra que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y es una promesa de Dios, es palabra de Dios, y recordemos que lo único imposible para Dios es que Él pueda mentir. Entonces Él prometió estar con nosotros, inclusive en los momentos difíciles, en momentos de adversidad, y aún en todo lo que el mundo está viviendo. Sabemos que la situación y el caos mundial lamentablemente va de mal en peor. Vemos ahorita lo que está pasando tristemente en Afganistán, con todas estas personas que están siendo allí atribuladas, queriendo salir allí de esos países, el calentamiento global, la pandemia, todo lo que ha traído estos tiempos tan difíciles. Y realmente yo creo que es muy complicado afrontar las situaciones sin Cristo. Por eso nosotros, qué bueno que podamos estar en el Señor, porque finalmente Él es nuestra esperanza, Él es nuestro socorro. Hace 8 días estábamos tristemente y lamentablemente despidiendo prácticamente a nuestra hermana Sandra, y fue un momento duro, un momento difícil para su familia, pero qué bonito y qué chévere que puedan estar el día de hoy acá, y es señal de que su fe está en el Señor, y es lo que finalmente nosotros tenemos, la confianza en Cristo. El Señor me ha permitido hoy traer un nuevo mensaje. El mensaje del día de hoy se titula El día del Señor vendrá. Esto es una carta, está allí en la segunda carta de Pedro. Recordemos que Simón Pedro fue siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Este Simón Pedro fue la persona que negó allí a Jesús 3 veces, pero también dice la Biblia que él se arrepintió allí y lloró amargamente. También este hombre tenía un carácter fuerte, fue el hombre que desenvainó allí su espada y cortó allí la oreja de este centurión, de este guardia, cuando Jesús iba a ser arrestado. Pero lo vemos aquí que escribió 2 cartas, en segunda de Pedro capítulo 3, y dice, el día del Señor vendrá. Y dice allí en el versículo 1, dice, amados. Entonces, cuando dice amados, me gusta esta expresión, es lo mismo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dirigía a nosotros como amados, como hermanos, como la iglesia, y aquí el apóstol Pedro está diciendo, amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, que ya había escrito la primera carta de Pedro, y dice que en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces estas cartas fueron escritas para exhortación. Recordemos que dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir. Y aquí el apóstol Pedro está haciendo lo mismo, está trayendo una exhortación a nuestro entendimiento. En el versículo dice, para que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces nosotros debemos tener memoria de lo que está escrito en la palabra. A veces las circunstancias, a veces las dificultades como que nos hace olvidar de Dios, porque no es fácil las situaciones que viven muchas personas. Hay personas que no vuelven a Dios, hay personas que de cierta forma culpan a Dios, pero por eso dice aquí el apóstol Pablo, para que tengamos memoria de las palabras. Tengamos presente todo lo que dice la escritura, hombres que han vivido aflicciones. Hay un hombre que fue Job, y está allí escrito en el libro de Job, un hombre que en un día perdió sus 7 hijos y sus 3 hijas, o sea, en total perdió 10 hijos.
Y dice la palabra que cuando este hombre sufrió todo esto, vino tribulación, perdió sus bienes, perdió sus cosas. Dice la Biblia que este hombre lo único que hizo fue que se acordó de Dios. Y dice que se postró y adoró. Y entonces vemos allí la narración de Job. Dice la Biblia que cuando Job vivió todo esto, dice la palabra que él se postró y adoró. O sea que él se acordó de su Señor, de su Salvador. Y aún sabe qué hacía la esposa de Job. La esposa de Job le decía: ¿dónde está tu Dios? Mira la situación que nos ha venido. Decía: maldice a tu Dios y muérete. Y a veces en las circunstancias, tal vez muchos pensarán, dudarán, pero bueno, si existe Dios, si Dios es tan bueno, ¿por qué vivimos situaciones? ¿Por qué vivimos adversidades? Pero dice aquí el apóstol Pedro que debemos tener memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Una de las exhortaciones a las iglesias del Apocalipsis también le dice: recuerda. Entonces nosotros debemos recordar, tener memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tenemos que mirar la historia bíblica para ver que el Señor, en medio del caos, en medio de la maldad, lo que ha pasado en tiempos antiguos, el Señor ha tenido compasión y misericordia, esperando que todos se arrepientan, porque Él dice que es su deseo. El Señor tiene cuidado de nosotros. Versículo 3 allí de la carta de Pedro dice: sabiendo primero esto. ¿Qué es lo que debemos saber? Dice que en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días, hermano Abelardo? Présteme atención. Los postreros días son estos, porque está hablando de los tiempos del fin. Y dice que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué es un burlador? Una persona que se burla aún de los cristianos, diciendo: pero ¿dónde está su fe? ¿Usted no que creían en el Señor? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí dice la palabra que venían burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estas concupiscencias tienen que ver con el deseo desmedido de bienes materiales y o el deseo sexual desordenado. Por eso la Biblia habla de pasión de concupiscencia. ¿Listo? Entonces eso es algo, digamos, como un espíritu que viene al espíritu de la persona y codicia tanto como los bienes materiales, tanto como el deseo sexual desordenado. Recordemos que el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Recordemos que el sexo no es malo, es bueno porque es la forma como Dios lo instituyó para multiplicar la familia, pero dentro del hogar, entre un hombre y una mujer. Y no lo que vemos hoy en día, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal y todo el desorden y el caos sexual que hay hoy en día. Entonces dice que ellos andan según sus propias concupiscencias. ¿Y qué dicen? Dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué significa advenimiento? La palabra advenimiento significa llegada, venida o aparición del Mesías. Cuando encontramos la palabra advenimiento en la Biblia, está hablando acerca del regreso del Señor Jesucristo, porque Él prometió que vendría por segunda vez a salvar a los que le esperan. Mire, un día el caos que hay, la maldad, la muerte, todas estas cosas que duelen en nuestro corazón, un día dice la palabra que el Señor va a poner fin a eso. Y esa es la esperanza que finalmente nosotros tenemos. Yo le digo al hermano Abelardo, a la señora Rebequita, su cuerpo se ha deteriorado y dice la Biblia que el cuerpo exterior se va deteriorando. Pero dice que no obstante se va renovando de día en día por medio de la palabra del Señor. Y como les decía hace 8 días, lamentablemente un día todos vamos a morir, porque está escrito, dice en Hebreos 9:27, pero la gran esperanza que tenemos es que un día vamos a resucitar, porque en eso se basa la fe, en eso se basa el cristianismo. La Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, dice, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación, pero como Jesús murió y resucitó, también dice la palabra que así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea que sí tenemos esperanza, pero la esperanza está en Cristo Jesús. Para los que creen, porque la Biblia habla de la primera resurrección y habla de la segunda resurrección. Y dice la palabra que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque está hablando de los santos. Cuando el Señor aparezca en su advenimiento, dice que vendrá con los santos. O sea que las personas que murieron en el Señor, Sandy, también estará ahí, porque lo dice la Escritura. Y es real. Entonces muchos se burlan de esto, pero ¿cuándo será todo esto? Porque ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, está hablando de Abraham, Isaac, Jacob,
de hace más de 4.000, 6.000 años, dice todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces hoy en día hay mucha gente que se burla del evangelio, de la palabra, dice, pero es que los cristianos siempre dicen lo mismo. ¿Por qué decimos lo mismo? Porque nosotros no sabemos el día ni la hora. La Biblia sí habla del regreso de Cristo. De hecho, nosotros los predicadores tenemos la responsabilidad de hablar de ese pronto regreso, de ese anhelado regreso del Señor Jesucristo. Es más, los últimos tiempos, según Mateo 24, comenzaron hace 2000 años. Cuando Jesús habló allí en Mateo 24 de las señales que precederían su pronto regreso. Y allí están, usted lo puede leer en Mateo, dice que habrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias, enfermedades, pandemias, virus, el aumento de la maldad. ¿Qué estamos viendo hoy en día? El aumento desmedido de la maldad, el aumento desmedido aún de la naturaleza, porque vemos, o sea, todo lo que estamos viendo, Brian, Mayra, todo lo que estamos viendo son las señales de que la Biblia tiene razón. Aunque se burlen de la Biblia, aunque desprecien la Biblia muchos, la Biblia tiene razón. Por eso es el libro más leído del mundo, es el libro más vendido del mundo, pero también tristemente es el libro más cuestionado del mundo. Pero cuando yo voy a la Escritura, cuando el Señor abre nuestro entendimiento y nosotros podemos ver a la Escritura, sabemos que realmente es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, así haya sido escrita por hombres, porque ciertamente dice que fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración de Dios. Entonces vemos que realmente es la palabra de Dios y la palabra se cumple. Ningún otro libro, ningún otro profeta, ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ninguno de estos profetas que existieron han resucitado. Todos murieron y quedaron allí sus huesos en una tumba. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús murió, resucitó, que su cuerpo no fue hallado, que se apareció luego resucitado a más de 500 personas, estuvo con los apóstoles, vino el día de Pentecostés, donde muchos lo vieron ascender allí al cielo. Y la palabra dice que así como Él ascendió al cielo, llevado en las nubes, dice que así mismo regresará con gran poder y gloria. Pero ¿sabe algo? Ya no viene como Señor y como Salvador, viene como juez a juzgar la tierra. Porque la tierra, la Biblia habla que el mundo tiene un fin. Y aún usted ve en la NASA, ustedes ven los científicos que ellos están buscando vida en otros planetas porque saben que el mundo está agonizando. Por eso están buscando vida en Marte, en la Luna y donde quieran, porque saben que la Tierra tiene los días contados. Pero realmente la palabra de Dios habla de cielos nuevos y tierra nueva. Si ellos leyeran eso, no desperdiciarían tanto dinero en todo eso. Porque usted sabe cuánto dinero malgastan. Dinero que podría tal vez alimentar a muchas personas pobres que están muriendo por inanición. Entonces ellos están perdiendo su tiempo porque no leen la Escritura. Si leyeran la Escritura, leerían que sí hay cielos nuevos y tierra nueva, pero no por mano de hombre, sino por mano del Creador mismo. Entonces sigamos acá en el versículo 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Dice que todo fue hecho por la palabra de Dios. Cuando usted lee el libro de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, hagamos al hombre, dijo Dios, hagamos a los animales. Todo fue hecho por la palabra de Dios. En el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. O sea que nos habla la Biblia de que si hay un juicio, sí va a haber un juicio. Tanto para buenos como para malos, para justos y para injustos. Porque Dios es un juez justo. Y a veces vemos personas que hacen maldad, que hacen cosas indebidas, que le duele a uno el corazón. Y uno dice, pero ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué no se mueren los malos? ¿Cierto? Yo a veces digo, ¿por qué no se enferman los malos y se mueren? Pero Dios es justo. Y tal vez Dios le está dando una oportunidad a ellos que se arrepientan. Pero si una persona muere sin Cristo, automáticamente la persona muere en condenación. Por eso les decía hace 8 días, ya no hay misas que valgan, ya no hay indulgencias, ya no hay nada de esto. Porque el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, el espíritu es inmortal y vuelve a Dios. Unos
inmediatamente van a la presencia de Dios, y otros van a un lugar que es un lugar temporal. Seguimos ahí. Entonces dice que están reservados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El hombre impío es aquel que vive en pecado, que vive en maldad. El hombre impío es aquel que no quiere reconocer la grandeza de Dios, que no depende de Dios, que es egocentrista, que dice es que soy yo y yo hago lo que quiera y es a mi manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Es como Él lo dispone y como Él lo dispuso allí en su palabra. Versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros estamos aproximadamente en el año 6000. ¿Sabían esto? Desde Génesis hasta Abraham hay 2000 años, desde Abraham hasta Cristo hay 2000 años, y desde Cristo hasta nuestros días hay 2000 años. Por eso nosotros decimos, estamos en el año 2021 después de Mahoma, de Confucio, de Buda, en el año 2021 después de Cristo, porque el Señor Jesucristo partió la historia, pero antes de Cristo sí venía un conteo. De hecho, el pueblo judío actualmente, ellos llevan una cuenta, ellos están en el año 5780, si no estoy mal. Ellos llevan ese conteo porque ellos no se basan por el calendario que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un calendario que se llama gregoriano, ellos se basan por el calendario obviamente hebreo y judío, y es el bíblico, porque aún todo esto fue cambiado. Yo les he explicado a ustedes en mensajes anteriores que los meses del año que conocemos, los días del año, no son bíblicos, porque en el Génesis dice: en el día 1 creó Dios, en el día 2 hasta el día 7. Entonces, cuando Dios creó, no le puso nombre a los días, sino eran por números de días. Pero ya luego vino el tiempo de los romanos, vino la Inquisición española, y absolutamente quisieron cambiar absolutamente todo, porque el hombre siempre ha querido cambiar las cosas de Dios, hacerlo a su manera. Y no es a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Entonces dice que 1000 años es como un día. O sea que si 1000 años, estamos en el año 6000, estamos en el 6º día de Dios. Y la Biblia dice que en el 7º día de Dios, ¿qué hizo el Señor? Dice que descansó. O sea que el mundo está próximo a entrar al 7º día del Señor. ¿Qué significa esto? El reposo de Dios, donde la tierra va a reposar. Esto no es casualidad, esto es algo bíblico, es algo cronológico que ha pasado y que solo los entendidos entenderán. Por eso la Biblia dice: el que tiene oídos, oiga. Nosotros tenemos que oír lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa. O sea que muchos piensan que el Señor no vino, ¿cierto? Porque aún desde los tiempos bíblicos, aún desde el tiempo de las primeras iglesias de Galacia, de Efesio, de Tesalónica, ellos pensaban que el Señor Jesucristo iba a venir en su tiempo. Por eso es que Pablo insistentemente predicaba acerca del regreso de Cristo, porque ellos pensaban que iban a venir en su tiempo. Tal vez los de la iglesia primitiva pensaban que iban a venir en su tiempo. Tal vez cuando hubo la Primera Guerra Mundial, los cristianos de ese tiempo, cuando hubo el holocausto nazi, que mataron cerca de 6 millones de judíos, que los cristianos eran perseguidos, tal vez ellos pensaron que era el último tiempo, pero no se habían cumplido otras señales que habla la Biblia. Entonces usted me dirá: pastor, ¿y cómo usted está seguro que estos son los últimos tiempos? Pues porque otras señales que nos habla la Biblia se han cumplido. Y una de las señales más claras es la apostasía. Ya lo vamos a ver, que es la apostasía, es la tecnología. Dime, José. ¿En qué forma va a descansar la tierra? Listo, ya vamos a mirar de qué forma descansó la tierra. Resulta que en el Antiguo Testamento había algo que se llamaba el jubileo. Cada 49 años, el año 50 era de jubileo, donde bíblicamente en el Antiguo Testamento la tierra tenía que descansar. No podían arar la tierra, no podían trabajar la tierra. Es más, los esclavos eran libertados en el año de jubileo. Entonces obviamente descansaba la tierra. Según por la Biblia, la Biblia habla de 120 años, pero esos 120 años muchos teólogos los relacionan con los jubileos. O sea, si usted multiplica 120 por 50, da aproximadamente 6000. Entonces prácticamente la tierra está próxima a descansar. ¿Cómo va a descansar la tierra? Obviamente dice la Biblia que la tierra tiene que ser renovada completamente. Por eso en Apocalipsis 21 encontramos que dice que el Señor traerá cielos nuevos y tierra nueva.
¿Por qué? Porque la tierra, como le digo, el mundo está en caos, los terremotos se han incrementado impresionantemente, el clima está completamente transgiversado. O sea, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros tenemos que entender que todas esas señales están allí profetizadas en la palabra del Señor. ¿Y de qué va a descansar también la tierra? De la maldad del ser humano. O sea, eso es lo que iba a preguntar. O sea, se acaba la humanidad, porque con el ser humano la tierra no va a descansar. Claro, lo que va a descansar la tierra es de la maldad, porque aún la Biblia dice que en los tiempos antiguos, cuando había derramamiento de sangre, dice que la tierra gime. Entonces, la tierra está gimiendo a causa de la maldad. En Isaías hay un versículo que dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores porque falsearon las leyes, transgredieron las leyes de Dios. Entonces la tierra sí va a descansar, digamos, pero el Señor dice que Él hará todas las cosas nuevas. Obviamente Él va a traer cielos nuevos, va a traer tierra nueva, el hombre va a habitar ahí, pero ya no va a haber caos y ya no va a haber maldad. O sea que la tierra sí va a descansar de todo lo que el hombre ha hecho. Cuando miramos la minería ilegal y todo lo que el hombre ha hecho con los recursos humanos, obviamente la tierra está agonizando. Entonces el Señor va a transformar completamente todo, como era inicialmente al comienzo en el paraíso. Recordemos que Dios hizo un paraíso allí para que habitara el hombre, ¿cierto? Y le dijo que de todo podía disfrutar y de todo árbol podía comer, excepto de uno. O sea que Dios hizo todo, ¿para qué? Para que el hombre lo disfrutara. Pero todo se transgiversó, todo se dañó y todo ha venido en un deterioro hasta el día de hoy. La tierra está enferma, como dice el libro de Isaías, por eso tiene que ser completamente renovada por la mano del Creador. Sigamos ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire que aún en este versículo el Señor muestra la fidelidad, porque Él dice que nadie perezca. Yo a veces me ponía a pensar y decía, bueno, viendo tanto caos y viendo tanta maldad, ¿por qué el Señor no acaba con todo esto? ¿Cierto? Sería más fácil que el Señor acabara con todo y ya todos pereciéramos y pare de contar. Pero la palabra se tiene que cumplir y Él es paciente, misericordioso, dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que significa que el Señor está mostrando su amor, su compasión. Pero Dios nos creó con libertad y con albedrío. Y tú decides, como decíamos hace 8 días, allí a tu familia, o lo aceptas o lo rechazas. Y esto no se trata de una religión, no se trata de una denominación, no se trata de una iglesia. Estamos hablando del unigénito Hijo de Dios, el cual vino al mundo, se mostró como el Hijo de Dios, se mostró como el Salvador del mundo, y Él mismo es Dios. Pero la gente rechaza la gracia de Dios, porque la gente quiere seguir su propia concupiscencia, su propio deseo. Y no es así, es como el Señor lo ha establecido en su palabra. Por eso dice, bienaventurados los de manso corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Sigamos acá. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo es un ladrón en la noche? Uno no sabe, ¿cierto? ¿A qué hora va a venir el ladrón? El ladrón viene de una forma inesperada, y así mismo será la venida del Señor. O sea que habrán muchos que no están esperando la venida del Señor. Nosotros, los que hemos creído, estamos esperando, porque somos prudentes. Somos como esas vírgenes prudentes que habla la palabra, que estamos esperando y aguardando la venida del Señor. Pero la gente que está en el caos, que está haciendo maldad, ellos no están esperando la venida del Señor, porque ellos ni siquiera saben eso. Ellos lo ignoran. Por eso para ellos el Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Algunos teólogos cogen estos versículos para decir que la Biblia predice una gran catástrofe nuclear. Y es lo que está diciendo realmente acá. Dice que los elementos ardiendos serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces posiblemente sí, la tierra está sufriendo un calentamiento. Cuando vamos al libro del Apocalipsis, dice que la tercera parte de la vegetación va a ser quemada.
y morirán muchos a causa porque los ríos se van a contaminar, el hambre va a seguir continuando y habrá mucha mortandad a causa de todo esto. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, destruidas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, si nosotros vemos todo este panorama de desolación, de caos, de tristeza, de muerte, ¿cómo tenemos que vivir? Una manera piadosa, esperando en el Señor. Yo creo fielmente, preciosa familia, que un día nos vamos a encontrar con Sandy y con esas personas que amamos las vamos a encontrar, porque ellos no murieron espiritualmente, su espíritu está vivo, su cuerpo murió, volvió al polvo de la tierra, pero según la palabra, es la gran esperanza que tenemos. Un día nos vamos a encontrar y vamos a estar por la eternidad, y que no habrá ni muerte, ni enfermedad, ni te vas a envejecer, hermano Abelardo, ni te van a doler las articulaciones, ni se nos va a caer el cabello, ni nos van a salir canas, ni nuestra mascotica aún va a morir, porque vamos a estar en una eternidad. Mire, esto es palabra de Dios. Y es algo verídico, es algo certero. Y si yo lo predico y lo enseño, es porque lo creo 100% que es verdad, porque es la palabra del Señor. Y recuerden que Dios no puede mentir. Entonces dice que debemos vivir nosotros en una santa y piadosa manera de vivir. Versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Apresurarnos. Significa que debemos estar atentos, recibir la escritura, esperar en el Señor, crecer espiritualmente y no volver atrás. Esto es para valientes. La vida cristiana no es fácil, es para valientes, porque es valiente el día de hoy verlos a ustedes acá, creyendo a pesar de la situación que ustedes vivieron. No es fácil que tu mamita haya partido, no es fácil. Es difícil que tu esposita haya partido, es algo difícil, pero ¿sabe cómo se llama eso? Se llama fe, y la fe agrada a Dios, y le doy gracias a Dios por sus vidas, porque es algo que agrada al Señor y es maravilloso. Y he aprendido, aún en esta situación, he aprendido de ustedes. La lección, las palabras que hablaba Sofi hace 8 días, yo estaba editando el video y la verdad me aguaron el ojo, porque dije, wow, qué tremendo. No lo preparó, no lo estudió, ¿cierto? Yo tengo que preparar un mensaje y saber qué voy a hablar, pero fue algo que salió del corazón de ustedes, y eso se llama fe, Sofi. Y ciertamente tú dijiste, mi mamita está ahora con Dios, y ciertamente es así. Y tenemos esa fe, esa esperanza y esa convicción. ¿Sí ve la diferencia de afrontar una situación estando agarrados de la mano de Dios que una persona que no tiene a Dios? Una persona que no tiene a Dios quiere morirse, quiere acabar con su vida, quiere abandonarlo todo, pero ustedes, por ese gran amor y por ese ejemplo que les dejó Sandy, ustedes siguen adelante como familia, porque ahora están más unidos. Y los felicito, y los cubrimos y los amamos en el amor del Señor, pero hemos aprendido una lección de ustedes. Sigamos adelante. Entonces dice que tenemos que vivir nosotros en una santa y piadosa manera de vivir. Versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y vuelve y dice, en los cuales los cielos entendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es la segunda vez que lo habla en esta carta. En el versículo 13 dice, pero nosotros, levante su mano, nosotros los creyentes, dice, esperamos según sus promesas, ¿qué dice? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Sí ve que habla de cielos nuevos y tierra nueva? ¿Y qué es la justicia? El Señor es nuestra justicia. Y allí morarán los justos, los que fueron limpiados, los que fueron lavados. Santi está lista, está preparada, con todos los santos y con todos los creyentes que han muerto a lo largo de la historia. Y van a resucitar. Y usted me dirá, pero ¿cómo va a resucitar si no murió? ¿Cierto? Tal vez sería la pregunta. Lo que va a resucitar es el cuerpo, dice la Biblia, porque el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no es dado al pecado, que no es dado a la maldad, que no se enferma. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra.
Porque ciertamente ellos están a la presencia de Dios. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Y decía, y no sé qué escoger, si partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, o quedarme por causa del evangelio. Pablo tenía claro que había después de la muerte física. Y hace 8 días se me pasó a decir esto, pero ¿saben algo, familia? La muerte física para muchos es el final, pero según la Biblia es el comienzo de una eternidad. Nuestro paso por esta tierra es corto comparado a la eternidad de Dios. Tal vez dice la Biblia que el más robusto vive 80 años. La persona más longeva es el hermano Abelardo. Pero dice que, que la persona más robusta vivirá 80 años. Pero no es nada comparado a la eternidad de Dios. Porque la eternidad no tiene fin. Y ese era el propósito inicial del Señor cuando creó los cielos y la tierra, de que el hombre viviera eternamente. Por eso sabías que al principio los primeros hombres bíblicos vivían hasta 1000 años. ¿Por qué vivían 1000 años? Matusalén vivió 969 años, porque la muerte no era el propósito de Dios. Jamás fue el propósito de Dios la muerte. La muerte fue a causa de la consecuencia del pecado, a causa de la rebeldía. La muerte nunca estuvo en los planes de Dios. Por eso fue que cuando vino el pecado por allí Adán y Eva, sus generaciones, Adán vivió 530 años, Matusalén 969, vivían muchísimo tiempo, porque la muerte no estaba preparada para el ser humano. De hecho, bíblicamente la primera enfermedad vino a aparecer 2000 años después de creado el ser humano. 2000 años después vino a aparecer la enfermedad. Entonces, por la misma escritura yo entiendo que la muerte de Dios no es su propósito. Por eso a veces sin querer decimos, Dios se la llevó, pero realmente si yo miro la Biblia no es el deseo de Dios, porque Dios quería, su deseo era que el hombre viviera eternamente. Pero como le dio libertad al hombre, no creó máquinas, creó seres humanos con libertad, pues el hombre lastimosamente decidió desobedecer. Y hoy en día lo mismo, aunque la muerte física está establecida para todos los hombres, nosotros podemos elegir por la vida eterna. Y lo que yo les decía hace 8 días, y lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que el día que este servidor muera, porque ciertamente un día voy a morir, que cuando yo muera parta a la presencia de Dios. Y va a ser ganancia en el Señor. Sigamos, versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. ¿Qué tenemos que hacer? Con diligencia. En el versículo 12 decía que apresurándonos, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué significa tener un testimonio en el Señor? Vivir para Cristo. Por eso nuestro vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Tenemos que, mientras que estemos en esta vida, en este cuerpo, tenemos que vivir para Dios, en fe, una vida de obediencia, una vida de oración, congregarnos, aprender más de la palabra. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Recordemos que Pablo es el mayor intérprete del Nuevo Testamento, escribió 13 cartas que se llaman las cartas paulinas. Versículo 16, casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas. O sea que Pablo también estaba hablando del regreso del Señor, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que también vemos el propósito de Dios, pero también vemos personas inconstantes que tuercen el evangelio. ¿Para qué? Para su propia perdición. Para ellos es ganancia, ¿cierto? El falso predicador que manipula con el evangelio, para él es ganancia, pero según la Biblia es perdición. Por eso yo le doy gracias al Señor, porque nos permite predicar un correcto evangelio. Hace 8 días estaba casi toda tu familia, conocidos, amigos, y presentamos fue a Cristo. No estábamos presentando un pastor ni una iglesia, sino estábamos presentando al unigénito Hijo de Dios. Y oramos por cada una de esas personas, por tus abuelos, por tus tíos, para que ellos un día puedan aceptar el plan de salvación.
Y esas palabras que hablamos hace 8 días, dice la Biblia que la palabra de Dios es más poderosa que toda espada de doble filo. Y lo hicimos creyendo en el poder del Evangelio. Entonces oramos por esas personas que hace 8 días estábamos. Hace 8 días habíamos como 80 personas. Hoy ya vemos 8 personas. Gloria al Señor. 8 personas. Fueron las mismas que fueron salvas allí en los tiempos bíblicos, en los tiempos cuando vino el diluvio. 8 personas fueron salvas. ¿Se ve? Entonces a veces tienen que venir circunstancias a la vida de las personas para que la gente busque de Dios, pero es en todo momento que tenemos que perseverar. Sigamos en el versículo 17 para ir concluyendo el mensaje del día de hoy. Dice, así que vosotros, vuelve y nos hablan a nosotros, dice, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Aparte de esperar la venida del Señor, debemos tener firmeza para que nuestra fe no sea removida. Porque familia, tal vez posiblemente alguien va a decir, pero ustedes no son cristianos, y luego ¿qué pasó? Y luego ustedes no estaban orando y no estaban creyendo. Y tal vez como que de cierta forma lo hagan dudar a uno. Por eso dice la palabra que debemos tener firmeza en Cristo. Así como decía Job. Se postró y adoró. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 18 para terminar, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué tenemos que crecer? Económicamente, materialmente, dice, en la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que nos dio el Señor. ¿Y qué más tenemos que crecer, hermano Abelardo? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único libro que nos muestra a Dios es la Biblia. Fuera de la Biblia no se puede conocer a Dios. Por eso cuando las personas dicen, yo creo en Dios, y entonces les hablo la Biblia, les hablo del Evangelio, les hablo algunas cosas y me dicen, no, pero es que yo no creo en eso. Entonces, ¿en cuál Dios estás creyendo? Si tú me dices que crees en Dios, pero no crees en su palabra, pues estás yendo en contravía, estás siendo irracional, porque la única forma de conocer al Dios creador, al Padre eterno, al que habla la Biblia, que en el principio creó los cielos y la tierra, la única forma es a través de su palabra. No hay otra forma. Ni la filosofía nos puede mostrar a Dios, ni los argumentos humanos, porque la ciencia quiere acomodar las cosas a su conveniencia. Así que dice la palabra, con esta exhortación terminamos, que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer, no menguar. Independiente de las circunstancias, independiente de las adversidades, tenemos que crecer. ¿Qué significa? Que tenemos que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Que continuamente debemos escudriñar su palabra, orar. Por eso diariamente les envío un versículo, una pequeña porción de la Biblia, para que ustedes la mediten, para que busquen en su Biblia, para que memoricemos la palabra de Dios. Porque sin palabra no hay absolutamente nada. Hay predicadores que hablan muy bonito, tienen buena elocuencia, tienen iglesias llenas, pero no hablan la Biblia. Son motivadores, están motivando a las personas a crecer, a ser exitosos en la vida, a conseguir bienes materiales, y a la gente le gusta eso. ¿A quién no le gusta que le digan, Brian, tú vas a prosperar y vas a tener 10 talleres y vas a tener un buen carro? Y la gente dice, wow, qué chévere. Pero la Biblia no se trata de eso. El dinero no es malo. Claro que tenemos que seguir adelante. Claro que tenemos que ponernos metas. Yo recuerdo algún día que hablaba con Sandy y hablábamos, y ella me hablaba de un taller grande, tal vez de un cambiador de aceites. Pues tienen que seguir en eso. Porque ella les dejó ese gran mensaje, les dejó esa gran enseñanza de salir adelante. Y no es que esté mal. Lo malo es poner la confianza en lo material. Porque hoy estamos acá y mañana no lo sabemos. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso están los pastores. Para eso estamos nosotros, para enseñar la palabra de Dios. Por eso no debemos conformarnos únicamente el día domingo,
Yo a veces les digo a ustedes, yo me programo, si ustedes tienen tiempo entre semana que no interfiera con su trabajo, con sus quehaceres, podemos sacar un tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Dice, a Él, y termina con esto, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que la gloria es para el Señor. No es para, vuelvo y le digo, no es para una iglesia, no es para un pastor, no es para una denominación, sino todo debe ser para la gloria del Señor. Y lamentablemente a veces los pastores nos equivocamos, porque viene la vanagloria, viene el orgullo, viene la altivez, viene la soberbia. Estos días estaba hablando con un pastor acá de Fontibón y él me decía, y fue muy humilde lo que él me dijo, y me dijo, ¿sabe algo, hermano? Yo caí en el error de pensar y ver las personas como bienes materiales. Porque allí en la iglesia donde estamos hay personas que dan sus ofrendas y llega dinero y el pastor principal se gana tanto. Y él fue a mirar a las personas de esa forma, pero él estaba arrepentido. Es lo más bonito. O sea, que cayó en eso, pero yo estoy arrepentido porque sé que ese no es el orden de Dios. Entonces la cuestión no es desviarnos, la cuestión no es caer, la cuestión es que nosotros podamos reconocer, que podamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, que podamos vivir para Dios todos los días de nuestras vidas, porque nadie sabe cuándo será el día que el Señor nos llame a cuentas. Yo les decía hace 8 días y lo he dicho en muchos mensajes. Yo quisiera decir que el mundo va a mejorar, que el mundo va a cambiar, que viene un gran avivamiento, que la economía global se va a arreglar, pero según la Biblia, lamentablemente, se va a deteriorar. Y vendrá un tiempo, porque si la Biblia habla de un tiempo donde va a ser un tiempo de engaño. Así como dice la Biblia que vendrá el Señor, también la Biblia predice que vendrá un falso Mesías, el anticristo, el hijo, la creación misma del diablo. Vendrá a engañar al mundo y traerá una falsa paz, arreglará la economía del mundo, hará alianza con las Naciones Unidas, con los países, y todos van a decir, wow, este es el que necesitábamos. Pero la Biblia dice que cuando vino Jesús, a los suyos vino, mas los suyos le rechazaron. ¿Y sabe por qué le rechazaron en el tiempo? Porque los judíos en el tiempo estaban esperando era un gobierno humano. Estaban esperando era un gobernante mundial. Por eso dijeron, pero ¿cómo que el hijo del carpintero es el hijo de Dios? Por eso lo despreciaron, por eso lo abofetearon, por eso clavaron allí esa lanza en su costado, por eso lo escupían, se burlaban de él, le colocaron una corona de espinas. Porque, bueno, ese es el rey de los judíos. Y así fue crucificado, el rey de los judíos. Pero la misma Biblia dice que cuando aparezca este hombre de pecado, este hombre de engaño, muchos se van a rendir. Porque él va a traer una falsa prosperidad, va a traer una falsa paz. Porque el diablo es un engañador, es padre de mentira. Pero nosotros lo sabemos, nosotros tenemos nuestros ojos espirituales abiertos. El mundo está esperando al anticristo, nosotros esperamos a Cristo. Así que el día del Señor vendrá. Como lo dice el apóstol Pedro en esta carta, el Señor ciertamente vendrá. Y Él vendrá a salvar a los que le esperan, a los que estamos en fe. Y si partimos, como pasó con Sandy, y si aún el Señor no ha venido y partimos, pues nuestra fe está intacta en el Señor. Y yo les decía a ustedes hace 8 días, clamamos con fe. No entendemos los designios, no entendemos lo que pasó, pero nuestra fe sigue intacta en el Señor. Seguimos creyendo que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador, que nos amó tanto Dios, que según Juan 3:16 envió a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros, y que gracias a ese sacrificio perfecto, completo, tú y yo ahora somos justificados. Y un día estaremos en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, por la eternidad. Gloria al Señor por eso. Vamos a terminar en oración y adoración al Señor. Entonces, ¿sí ve que sí hay motivos para seguir adelante? Hay muchos motivos. Mientras que estemos acá está nuestra familia, nuestros hijos, tenemos seres queridos. Pero qué bueno que nosotros nos podamos enfocar en perseverar en la palabra del Señor. Por eso Mateo 24 dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo.
Entonces tenemos que perseverar hasta el fin. Sabemos que vienen días difíciles, pero tenemos que perseverar. Que vienen tiempos complicados, pero tenemos que perseverar. Porque sabemos que el mundo va de mal en peor, pero nosotros en Cristo hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido transformados. Nuestros nombres, si tú has creído en el Hijo de Dios, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y no porque seamos buenos, sino porque el Señor le plació, porque el Señor derramó su sangre en una cruz. Y la Biblia dice que la sangre fue derramada para perdón de pecados. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos permites, la vida física, Dios, porque sabemos que la vida espiritual ha sido rica y abundantemente en nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por las personas que estamos aquí presentes, por los hermanos que van a ver estas transmisiones, Señor, para que estas palabras de vida, Señor, sean en sus corazones, Señor. Que podamos estar atentos a tu pronto regreso. Ven pronto, Señor Jesús. Sálvanos, Señor. Guárdanos de la hora de los juicios que han de venir sobre esta tierra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te presento a estas preciosas familias, a José, a Sofía, a Brian, a Mayra, Señor. Tú sabes, Señor, el dolor que hay en sus corazones, pero también la esperanza que en ellos hay, Señor. Oramos por ellos para que tú los sigas bendiciendo rica y espiritualmente, Señor, que ellos puedan caminar como familia, Señor, y que un día nos podamos reencontrar, no solamente contigo, que eres la vida, sino con los seres queridos que han partido, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Padre precioso. Te damos gracias por este lugar, por esta pequeña congregación que tú nos has permitido para predicar tu correcto y sano evangelio, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Digno eres tú, Señor. Cordero de Dios.